Si me acompaña por favor a las escrituras de esta precioso día, hermanos, que agradezco a Dios, hermanos, profundamente, que Dios nos ha regalado un clima maravilloso. Ya deberíamos de estar, hermanos, esto en un calor intenso, ¿verdad? Pero a Dios le ha placido, hermano, extendernos un poquito más la primavera. No dejarnos entrar todavía de lleno en el verano, aunque todavía no son las fechas, pero Dios ha sido, yo lo considero así, hermano. Bendiciones del Señor. Ahora no se preocupe, hermanos, cuando ya llegue el calor ya tenemos listos nuestros aires, hermanos, así que usted va a estar cómodo, no se preocupe, amén. Ya sabe que el pastor se preocupa mucho por usted, no se me vaya a deshidratar, se me vaya a desmayar y olvídese, hermano, el escándalo que va a hacer. ¿Cómo nos hemos hecho delicados, verdad que sí, hermanos? Dios es bueno, hermanos. Filipenses capítulo 1 versículo 3 al 7. Si es usted tan amable de acompañarme a las escrituras, vamos a meditar en algo bien hermoso, hermanos, en este día. Póngame atención, trate de seguir la línea del mensaje, hermanos, porque van a haber cositas que se van a mencionar, pero que no van a ser relevantes sino hasta el final de la exposición. Pero es necesario, hermanos, que capturemos toda la información que acompaña a esta enseñanza, hermanos. Filipenses capítulo 1 versículo 3 al 7. ¿Lo tienen, amados? Una escritura que yo personalmente la cito con bastante frecuencia. Y también, hermanos, una escritura que a muchos de nosotros nos ha ayudado y la mencionamos continuamente en nuestro vocabulario. La palabra de Dios dice: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Es Pablo hablándole a la iglesia de Filipo. Siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros. Versículo 5, amados. Por vuestra comunión en el evangelio desde el primer día hasta ahora. Habla Pablo, hermanos, de una iglesia que desde que comenzó su caminar en el Señor ha perseverado en los caminos del Señor. Y los estudiosos dicen que la iglesia de Filipo, los filipenses, era una iglesia muy sufrida, muy perseguida, con muchas dificultades, con muchas deficiencias, con muchas cosas, hermanos, que le sucedían en su entorno, y había una escasez económica también que los atormentaba. Sin embargo, era una iglesia que Pablo amaba, hermanos. Y cuando tú lees la carta de los filipenses, vas a encontrar que es uno de los textos del apóstol Pablo más pastorales, más amables, una forma tan cariñosa de hablarle al pueblo del Señor, hermanos. Es linda la carta a los filipenses, una de mis preferidas. Entonces él está reconociendo la perseverancia en el versículo 5 de esta iglesia, de cómo desde el primer día hasta ahora habían mantenido su comunión con el evangelio. Ahora vamos al versículo 6, por favor. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, dice la escritura aquí, hermano, que la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. El que comenzó en vosotros la buena obra la va a perfeccionar hasta que Cristo vuelva por su iglesia, hermanos. Esto quiere decir que lo que Dios ha comenzado en nosotros todavía no está terminado, hermano. Dios está trabajando con nuestra alma, nuestra mente, nuestro corazón, con nuestro temperamento, nuestro carácter, con nuestros estilos de vida, con todo lo que somos. Dios es el gran maestro, hermanos, y en el taller del maestro estamos, y Dios nos está formando, nos está forjando, nos está definiendo, está esculpiendo en nosotros la espiritualidad que necesitamos, amados. Es lindo nuestro Dios, ¿verdad que sí, amados? Entonces, dos cosas importantes que encontramos en este texto. Primeramente, la perseverancia por parte de la iglesia, la perseverancia por parte del pueblo, la perseverancia humana. No te des por vencido. Aun cuando hayas cometido algún error,
aun cuando hayas desfallecido, aun cuando hayas experimentado algún tipo de desánimo, no te des por vencido, porque la iglesia que mencionamos aquí era una iglesia sufrida, pero a pesar de todas las circunstancias que les rodeaban, este pueblo perseveraba en la comunión del evangelio en el Señor Jesucristo, hermanos. Ejemplo tenemos, hermanos, a seguir. Aquí tenemos la perseverancia humana, pero encima de la perseverancia humana tenemos la perseverancia divina, hermanos. Porque había un pueblo que seguía manteniendo su comunión con el Señor, pero también había un Dios que estaba siguiendo, trabajando continuamente con el corazón de su pueblo, amados. Dios no ha terminado con nosotros. Si tú perseveras, Dios va a seguir perseverando contigo, hermano. Si tú te quedas, Dios se queda. Si tú lo haces, Dios lo hace. Si tú avanzas, Dios avanza. Si tú emprendes, Dios emprende, hermano. Siga esto, está tremendo lo que va a escuchar hoy. Entonces, perseverancia humana, perseverancia divina. Ahora, ¿por qué, hermanos? Porque todo es perfectible. Yo quiero que entienda esto, hermanos. Aún el mismo Pablo, el mismo apóstol Pablo, hermanos, nos dice en otra escritura que más adelantito vamos a mencionar. Dijo: no pretendo haberlo alcanzado ya. Es que, hermanos, somos un pueblo imperfecto sirviendo a un Dios perfecto. Pero estas imperfecciones que hay en nosotros pueden ser mejoradas, perfectibles. Podemos nosotros alcanzar, hermanos, un nivel de madurez, de entendimiento, de comprensión. Tenemos nosotros que mejorar nuestro servicio al Señor. Esto quiere decir, amados, que, hermanos, tenemos que hacer las cosas con excelencia, aun cuando hayamos fallado, aun cuando hayamos sido inconstantes. Tenemos que mejorar, porque Dios se merece lo mejor, hermanos, lo mejor de nosotros. Toda la honra y toda la gloria tiene que salir de un cuerpo imperfecto humano, pero que con el tiempo va mejorando, con el tiempo se va perfeccionando, porque lo mejor que somos y que tenemos es para nuestro Dios, amados. Es para nuestro Dios. Todo es perfectible. Las relaciones se pueden perfeccionar. La familia es perfectible. Hermanos, las actividades diarias son perfectibles. Sí se cometen errores, sí hay fallas, sí hay faltas, sí hay inconstancias. Somos humanos. Pero el hecho de que seamos humanos, no vamos a excusar nuestros errores diciendo, hermanos, que porque soy humano no voy a mejorar o no voy a perfeccionar mi caminar en el Señor. Dios lo quiere hacer y Dios lo va a hacer en nosotros. Recuerde algo, póngalo en su corazón. Todo es perfectible. Por eso es que no le puedes poner mucha atención a los errores y a las faltas, mucho menos cuando un hermano te ofende, mucho menos cuando alguien, el acto de alguien que cometió, hermano, trajo un dolor a tu vida. No le des importancia. ¿Por qué, hermano? Porque si le das importancia, te vas a quedar estancado en ese lugar, en ese tiempo, en ese momento. Te va a doler toda la vida y nunca vas a poder superarlo. Importante lo que están escuchando, santos. Todo es perfectible. Por eso el amor lo perdona todo, lo acepta todo. El amor, hermanos, que está en nuestro corazón, nos puede llevar a la perfección. Hablaremos de esto más adelante, hermanos. Ahora bien, cuando hablamos de perfección o ser personas que nos podamos perfeccionar en el Señor, hermanos, tenemos mucho miedo a esa palabra, la palabra perfecto. Ser perfectos porque el Dios que está en los cielos es perfecto. Y esa palabra es incómoda, hermanos. Esa palabra causa miedo. Esa palabra es muy mal interpretada. Regularmente esa palabra, hermanos, tratamos de rechazarla y le tenemos miedo porque es la excusa que usamos para nosotros seguir cometiendo errores, para nuestras inconstancias. Porque de una manera muy natural nosotros cometemos faltas y errores, pero en vez de mejorar, en vez de remediar,
en vez de pedir disculpas, en vez de dejarlo hacerlo, siempre decimos, es que nadie es perfecto. Y lo vuelves a cometer otra vez. Y vuelves otra vez a los mismos hábitos. Y luego dices, es que nadie es perfecto. Por eso le digo que hay gente que le tiene miedo a esa palabra. Y esa palabra a veces se usa en una mala interpretación y en una mala aplicación, excusando los errores y las inconstancias que nosotros tenemos. Otra cosa en lo cual pensamos es que en la perfección es inalcanzable, precisamente porque estamos en un cuerpo humano, por nuestros pensamientos, por nuestras emociones, porque ciertamente polvo somos y al polvo volveremos, hermanos. Y somos un manojo de emociones, digan amén. Entonces decimos, la perfección es inalcanzable, pero resulta que no se trata de que tú seas perfecto por tus propias fuerzas, sino que el Dios que está en los cielos perfeccionará tu vida, que es algo muy diferente a yo buscarlo, a que Dios lo provoque en mí. Ahora, hermanos, ser imperfecto es, hermanos, a veces también la falta de excelencia. Puedo equivocarme, puedo fallar, pero puedo echarle todas las ganas. Puedo equivocarme, puedo fallar, pero lo voy a hacer de la mejor manera posible en mi capacidad. A eso le llamamos excelencia. Cuando sirvas a Dios, sírvele con excelencia, lo mejor de ti. Ahora, yo creo que para poder entender y no tenerle miedo a la palabra perfección, tenemos que verlo desde la perspectiva bíblica. ¿Qué significa en la Biblia perfección? Porque lo menciona mucho la Escritura. Una y otra vez, continuamente está esta palabra presente en el texto bíblico, hermanos. Para ello, permítame leerle otra escritura, hermanos, para entrar más en contexto sobre esto. Usted se recuerda Efesios capítulo 4, versículo 10 al 12, que es, hermanos, los ministerios dados a la iglesia. ¿Se recuerda? El que descendió, capítulo 4, versículo 10 de Efesios, es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. ¿Refiriéndose a quién? A Cristo. Y el versículo 11 dice esto: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Versículo 12: a fin de perfeccionar. Ay, ay, ay. Los ministerios a la iglesia fueron dados para trabajar con el pueblo, hermanos, para moldear al pueblo, para perfeccionar al pueblo. Dice, a fin de perfeccionar a los santos. ¿Quiénes son los santos? Los lavados con la sangre del Cordero. Entonces, tus pecados han sido borrados, tus imperfecciones han sido quitadas. Ahora que las vuelvas a cometer, ahora existe ese problema, ¿no? Que seguimos siendo humanos, pero la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Si alguno dice que no tiene pecado, le hace a él mentiroso. Pero si confiesa sus pecados y se aparta de ellos, amén, eso es a donde Dios nos quiere llevar, a esa perfección. Porque dice la Escritura, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Los ministerios son para perfeccionar más gente, para que sea parte del mismo ministerio. Vámonos. Perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Perfeccionar para edificar, porque no se puede poner una cimentación imperfecta, porque si construyes sobre algo que está debilitado o está mal puesto, todo lo que construiste va a ser inútil y grande será la ruina. ¿Siguen aquí? Estoy un poquito técnico con esto, pero ahorita me va a comprender. Entonces, ¿qué significa perfeccionar? Perfeccionar, hermanos, es entender que estamos incompletos, que somos insuficientes, que hay debilidades y deficiencias en nosotros y que sí podemos mejorar.
que sí podemos ser perfectibles, que sí, hermano, podemos madurar y podemos crecer, que sí podemos superar muchas de las cosas y situaciones que estamos experimentando que son negativas. Sí hay esperanza para ti. Que nadie te diga que no puedes, que no sabes, que eres un inútil. No, en Cristo somos poderosos. En Cristo somos instrumentos, hermano, gloriosamente formados y forjados por el Espíritu Santo. Nadie sobra. Todos son útiles y todos son parte del cuerpo de Cristo. ¿Siguen aquí? Entonces, entendamos que ciertamente estamos incompletos para entender la palabra perfección, porque perfección en la Biblia es llevarte a la plenitud, hacerte pleno, o sea, hacerte completo. Eso es perfeccionarte. Perfeccionarte es llevarte a la plenitud, a ser una persona completa. Recuerda que Cristo es el que te hace completo, es el que complementa tu vida. Tu perfección no está en tus cualidades, tu perfección no está en tus ideales, tu perfección no está en lo que tú sabes o no sabes hacer. Tu perfección está en Cristo que mora en ti. Entonces, perfeccionar es ajustarte en un proceso hacia una consumación o hacia una totalidad. ¿Qué significa eso? Recibiste a Cristo, confesaste con tus labios, naciste de nuevo y tienes un gozo y una alegría, pero de repente la carne se comienza a revelar en ti. Aquella antigua manera de vivir a la cual renunciaste quiere comenzar otra vez a rehabilitarse, quiere volver otra vez a retomar la dirección de tu vida. Pero ahí es donde entra el Espíritu Santo, en donde el Espíritu Santo te da la fuerza, la sabiduría, la habilidad para desechar lo que queda atrás y irte a lo que tienes por enfrente. La gloria de Dios, hermano. Persevera, amado. Mantente. Deja que Dios te moldee. Deja que Dios meta su mano en tu corazón. Déjalo que meta su mano en tu mente. Él sabe hacer las cosas. A veces vas a entrar en una rebelión interna. Vas a entrar, hermano, en incomodidades. A veces no te va a gustar el mensaje. A veces te van a caer mal los hermanos y más el pastor, hermano. Pero déjate moldear. Sé humilde. Sé humilde. ¿Cuántos son rebeldes aquí? Levanten la mano. Yo veo, hay varios ahí. Ahorita los vamos a enderezar, hermanos. Santo. Porque lo que Dios quiere es llevarte a la plenitud, al complemento, hermanos. Dios quiere quitarte las impurezas. Dios quiere quitarte las inconstancias. Dios quiere quitarte lo negativo. Porque Dios te quiere perfeccionar para el ministerio, para que edifiques al pueblo del Señor. No seas carga, sino quien edifica. Entonces, ajustar en un proceso hacia la consumación, a la totalidad. ¿Qué significa perfección? Significa crecimiento en la Biblia. ¿Qué significa perfección? Significa madurar. ¿Cuántos se portan como niños todavía? A ver, levanten la mano. Esos no llegaron hoy. Perfección significa tener carácter espiritual, hermano. Perfección es alcanzar la santidad de Dios, porque Dios dice, hermano, sed santos como vuestro Padre que está en los cielos es santo. Y santo es apartado de lo inmundo, de lo incorrecto, de lo malo, de lo oscuro, de lo tenebroso, del pecado. Apartarse para el Señor, hermano. Santidad. Perfección es el servicio que le das a la obra. Que cuando tú haces obras, las haces bien. Y aunque fallas y aunque cometes errores, el Señor te hace y te da un entendimiento para que cuando lo vuelvas a hacer en tu experiencia, en lo que has aprendido, cada día lo hagas mejor. Mejor.
Hermanos, por favor, perfección es propósito en la vida. A eso te quiere llevar, a la plenitud, al complemento. Entonces, por eso la escritura en primera de Pedro 2:5, solamente lo menciono, hermanos. La palabra de Dios dice: edificados como piedras vivas. Déjele, leo el texto completo. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. O sea, que tú vas a ser edificado, vas a ser construido por el Espíritu Santo para que se convierta tu vida en un sacerdocio santo, para traer alabanza y gloria al Dios que está en los cielos. Ahora, aquí viene la pregunta. Dice la escritura, hermano, que estos sacrificios espirituales tienen que ser aceptables a Dios. Ahora, lo aceptable no está en nuestras capacidades, sino en lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Porque Él nos perfeccionó, y porque Él nos perfeccionó en su sacrificio, tenemos acceso al trono de la gracia. Esto quiere decir que todo lo que llevamos al trono de la gracia tiene que ir de la mejor manera para que sea aceptable por Dios. En otras palabras, ¿de veras le vas a traer a Dios lo mediocre? Tú no puedes vivir una vida cristiana en mediocridad. No puedes, hermano. ¿Qué es eso? Hoy tengo ganas, mañana no. Hoy quiero, mañana no quiero. Hoy. ¿Para qué me meto en ese asunto? Mediocridad no, hermano. Dios está en los cielos, lleno de santidad, de gloria, de alabanza. Ahora imagínate que Dios detiene todas sus huestes celestiales que le alaban y dicen: deténganse, porque hoy es domingo en la tierra y vida se va a juntar para adorarme. Y luego tú llegas sin ganas, aburrido, pensando si ganó el América, si perdieron las Chivas la final, cómo le van a ir a los Rams este año. ¿Cuántos me están entendiendo? Mediocridad, hermano. Lo incompleto. ¿Qué es aceptable a Dios? Aceptable a Dios es sí tus fallas, es sí tus faltas, pero en las ganas que le pones. En las ganas que le pones, en el amor que le pones, en la pasión que derramas delante del Señor, en el amor que le expresas a Dios. Y en ese amor y en esa pasión sí cometes errores, pero nuestro Dios es nuestro Padre celestial y Él no mira tus faltas, no mira tus errores, mira el corazón perfecto que le alaba y le adora con una pasión, hermano. Esa es perfección. No cuando te equivocas en el vocabulario, no cuando te equivocaste en la nota del canto. No se refiere a eso, se refiere al alma, al corazón con la cual le buscas, y le buscas de veras. Se me hace que no van a volver algunos. Ni modo, dice. ¿En serio le vas a dar a Dios lo que le sobra? O sea, lo mediocre, lo incompleto o lo que sobra. ¿Eso es aceptable? Entonces lo que hay que hacer es entender las escrituras cuando nos dice hay que perfeccionar, porque el Dios que sirvo es un Dios santo y perfecto. Y voy a traer delante de Él no la ofrenda, no el cordero con la patita quebrada, no el cordero manchado, no aquel inservible o inútil. No, en el Antiguo Testamento era una ley que trajera lo mejor de tu ganado, lo mejor de ti, la mejor ofrenda, la mejor alabanza, lo mejor que yo tengo, se lo voy a dar al Señor.
iba a decir una cosa, pero mejor no digo nada, porque es más, a él le va. ¿En serio crees que lo que estás haciendo es agradable a los ojos de Dios? ¿Es aceptable? Lo que sobra, lo mediocre, lo incompleto, sin compromiso, sin perseverancia, sin madurez. Hay que leerse Malaquías otra vez, hermano. Hay que leerse Malaquías. Ya voy a parar la sonada, porque hasta a mí me está doliendo ya. Hay 4 caminos de perfección que yo encuentro en la Biblia. Puede haber más, y usted puede añadirle. Sean lectores de las Escrituras, hermanos, porque la Escritura es la mente de Dios. Y cuando tú la lees y lo estudias y la meditas y la guardas en tu corazón, deja de ser un texto para convertirse en un rema espiritual. Revelación de Dios. Entonces yo encuentro 4 caminos, pero tú puedes encontrar 10 más. Pero esto es nada más para que empieces por algo. Empieza tu camino a la perfección. No le tengas miedo a la palabra perfección, porque lo que Dios quiere es complementarte. Lo que Dios quiere es llevarte a la cima. Lo que Dios quiere es hacerte un elemento completo, total, para que llegues a ser una persona útil en su obra, hermano, para que edifiques el cuerpo de Cristo. Número 1, caminos a la perfección. El primer camino y más importante a la perfección ha sido y seguirá siendo, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Pacto, la obediencia. 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 Es la primera. Si no empiezas por obediencia, olvídate, no vas a llegar a ningún lado, hermano. Déjele leer una escritura para que lo entienda mejor. En Hebreos 5. Ahora, Hebreos, hermanos, es el que habla del sacrificio perfecto. Él nos explica y nos dice, el autor de Hebreos, en el Antiguo Testamento los sacrificios no eran completos, eran incompletos, pero Cristo hizo el sacrificio completo y total. Entonces los sacrificios del Antiguo Testamento no perfeccionaban, satisfacían momentáneamente la justicia de Dios, pero cuando llegó el más máximo, el más grande, el más hermoso, el más sublime Cordero, el Cordero que descendió del cielo, el sacrificio fue perfecto. Y en base al perfecto sacrificio de Cristo Jesús, nos enseña cómo nosotros alcanzamos la perfección en la persona de Cristo. Hebreos 5:7. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas. Quiero que preste atención al texto que dice en los días de su carne. Hay que recordar, Cristo era 100% hombre y 100% Dios. Pero entendamos algo. En el momento en que Él se encuentra en el Getsemaní, que todo comenzó con la entrada triunfal a Jerusalén. Mira, oh Jerusalén, he aquí tu rey sentado en un pollino, en un burrito, humilde. Él había renunciado a su gloria, renunció a su divinidad y se quedó en un momento en el estado humano. ¿Para qué? Para que el sacrificio fuese perfecto. Por eso en la oración dice: Señor, ¿por qué me has desamparado? ¿Se recuerda? Él tenía el poder y la autoridad, pero no podía tomar esa autoridad porque en ese momento era el Cordero que tenía que ser sacrificado, inmolado por el perdón de los pecados de la humanidad. ¿Le está cayendo el 20 o todavía no?
Ok, es muy importante esto. Entonces aquí la escritura de Hebreos está diciendo: en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, o sea, el Padre Celestial. Fue oído a causa de su temor reverente, versículo 8. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. ¿Dónde está el ejemplo de obediencia? Cuando él está en oración y le dice al Padre: Padre, si es posible. Recuerde, había renunciado a su divinidad, había entrado con humildad a Jerusalén sobre un pollino. Ahora está en oración, ya listo para ser sacrificado, y en su dolor y en su angustia, porque tu pecado, tu depresión y tu enfermedad estaban sobre sus hombros. Y comienza la oración: Señor, si es posible, pase de mí, pero no se haga sino la. Y cuando el mismo Cristo nos enseñó a orar, Él dijo: Padre, hágase tu voluntad, así como se hace en el cielo, que así se haga en la tierra. Y qué difícil es para nosotros aceptar la voluntad de Dios. Y cuando entras en rebeldía en la voluntad de Dios, terminas en una vida fracasada y mediocre espiritualmente. Y pasan los años y nunca maduras y nunca creces. Sí, Señor, me los estoy sonando. Dice la escritura: aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, ¿en dónde fue perfeccionado? En la obediencia. Para que el sacrificio fuera perfecto, tenía que aceptar la voluntad de Dios. No es lo que yo quiera, es lo que tú dices, Padre. ¿Sale, mis hermanos? Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de la eterna salvación para todos los que. ¿Para quiénes? Ahora este lado. Entonces, que eso no es. El camino a la perfección es la obediencia. Versículo 10. Y que declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Y luego continúa la historial, que eso lo va a leer en su casa. Pero observe bien que la perfección está en la obediencia. Sea obediente. Sea obediente, sométase, sujétese. Pero es que son bien injustos, ¿y a usted qué le importa? Que Dios los va a traer a juicio a los injustos, a los que abusan. Número 2. Primer camino a la perfección, obediencia. Segundo camino a la perfección, crecimiento y madurez. ¿Cuántos de ustedes se han quedado enanos? Digo, hay personas que son chaparritas, pero bien prendidas en el Señor, digan amén. Estoy hablando de una estatura espiritual. ¿Sí? Hebreos capítulo 6, también el mismo capítulo 6 de Hebreos, versículo 1 en adelante, dice: por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. Así dice la escritura, hermano. No echando a través del fundamento del arrepentimiento y de obras muertas de la fe en Dios, de la doctrina de bautismo, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. O sea que hay gente que todavía está pensando si los testigos de Jehová tienen la razón o no. Tiene 20 años y todavía lo confunden. Todavía está pensando si María es la madre de todos o no. Imagínense, hermano. Inmadurez. Porque a la gente no le gusta ni orar ni leer las escrituras, hermanos. Para poder crecer hay que alimentarse, hay que nutrirse.
Y el Espíritu Santo trae la revelación completa. Pero el Espíritu Santo nunca va a alterar la palabra de Dios. Nunca va a pasar por encima del texto, hermano. Más bien el Espíritu Santo con el texto te va a dar, hermano, la madurez, el conocimiento y aún los nutrientes que tu espíritu necesita. ¿Siguen aquí? Ya se puso pesado esto. Dice, versículo 2: de la doctrina de bautismo, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. 3: y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Quiere decir que no son cosas que se van a evitar, son parte de nuestra doctrina, nuestra teología. Somos salvos por Cristo. La cruz del Calvario nos ofreció perdón y de tiempo en tiempo lo recordamos, lo revivimos, lo mencionamos. Pero, hermano, tenemos que avanzar en el conocimiento, porque Dios es un Dios de grandeza, Dios de sabiduría, Dios de amplitud, Dios, hermano, que tiene mucho para nosotros. Por lo tanto, es necesario que atiendas con más cuidado a lo que has escuchado. No vaya a ser que te deslices. Crece, 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 por favor, porque ya me cansé de cambiar pañales. Díganme amén. Y de andar dando, ¿cómo le llaman? Ay, pacha, ¿verdad? Teta, ¿qué más? Mamila, ¿qué más? Biberón, ¿qué más? Botella, ¿qué más? Hay que estarlos arrullando. Y luego hay que sacarles el aire, ¿verdad? Subírselos aquí y luego. Y ya está bien grandote. Imagina que el pastor lo agarra y se lo sube encima, hermano. Y ahí está, sacándole el aire. Crece, madura ya. Porque a donde va la iglesia se va a ocupar edificar al cuerpo de Cristo, hermano. Se necesitan los elementos, los ministerios y los dones del Espíritu Santo. Y no todo reposa sobre el pastor. Antes bien, todos y cada uno somos llamados al ministerio y a la obra, hermanos, y a la perfección en Cristo Jesús. Crecimiento y madurez. Número 3, ya me lo termino. Yo sé que ya se incomodó. Número 3, perseverancia. Perseverancia. El camino a la perfección es la perseverancia. Perseverancia. Filipenses 3:12 al 16. Lo mencioné, pero ahora vamos a leer todo el texto. El apóstol Pablo hablándole a la misma iglesia de Filipo: no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, dijo el apóstol, sino que prosigo para ver si logro asir aquello por lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Versículo 13: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está por delante. Versículo 14: prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos que somos, ¿qué? Perfectos. Primeramente dice, no soy perfecto, y ahora dice, todos los que somos perfectos. Porque no está la perfección, hermanos, en las cosas técnicas en las cuales fallamos, sino la perfección está en la pasión, en la perseverancia, en el corazón que busca a Dios, hermano. Todos los días adora a Dios, todos los días alaba a Dios, todos los días siente gratitud, todos los días hace su obra a la cual Dios lo llamó que hiciese. Así que, versículo 15: todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Pero en aquello a que hemos llegado, seguimos una misma regla. Sintamos una misma cosa todos nosotros. Porque al último, todos estamos en Cristo. Y es Cristo el que nos une. Amén, amados. Llevamos 3, ya voy a terminar. Obediencia, crecimiento y madurez, perseverancia, y la cuarta, el amor. El primer y más grande ingrediente, el amor. Porque ¿qué fue lo que hizo Cristo en aquel momento cuando oraba y Dios le dijo, tú tienes que ir? Cuando él decía,
hágase tu voluntad y no la mía, fue una obra de amor. El acto más glorioso, más sublime de amor jamás dado a la humanidad en toda la historia de la existencia del hombre en esta tierra, hermanos. Es el acto de Cristo en la cruz del Calvario, el acto sacrificial, un acto de amor, hermanos. Y primera de Juan 4:18 nos dice: en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado. No le tengas miedo a la obra, no le tengas miedo a la palabra perfección, no le tengas miedo al ministerio, no le tengas miedo al llamado, no le tengas miedo a la participación. Ciertamente habrá quien te va a abandonar, habrá quien te va a hacer sentir mal, pero tú no le sirves a los hombres, tú le sirves al Dios que está en los cielos, y Él te va a coronar, y Él te va a compensar, y Él te va a bendecir. Así que despreocúpate por lo que la gente dice o deja de decir. Tú alaba, tú sirve, tú sigue, tú ama, tú échale ganas. Mire, Juan fue el apóstol del amor, ¿correcto? Está Cristo ya para ascender a los cielos después de haber resucitado, y están en la playa echándose un pescadito a las brasas. No sé si eran las playas de Mazatlán, pero ahí estaban los dos. Y luego está con Pedro. Y está Cristo trabajando con Pedro, porque ya se va a ir, y le está diciendo: Pedro, ¿me amas? Claro que te amo, Señor. Pedro, ¿me amas? Ya conoce la historia, ¿verdad? Y luego llega Juanito y se sienta a un lado, y le comienza a echar mano al pescadito, a las brasas, con limón. Y no estaba, pero chido estaba ahí, a la luz de la luna. No. Imagínense, sentado con Cristo, hermanos, comiéndose un pescadito en la playa. ¿Está bien, verdad? Bueno, ya les estoy levantando hambre, porque hay pupusas para misiones, por eso. No son de pescado, pero hay de chicharrón. Y luego Juan llega, se sienta, y luego Pedro, ya sabe que Pedro y Juan siempre andaban, ¿verdad? Como algunos de ustedes, hermanos, ¿verdad que sí? No sé. Digan amén. Ok, va. Sí me entiende. Entonces Pedro le dice a Cristo: ¿y este qué? O sea, ¿cómo? A mí ya me dijiste todo lo que me ibas a decir, a mí ya me regañaste, a mí ya me diste instrucciones, pero ¿y este qué? Ahora, ¿cuál era la cualidad de Juan? Que Juan aprendió a amar. Le voy a decir dónde aprendió Juan a amar y dónde lo vemos. Cuando ellos están, es que ya me salí, ya se quieren ir los hermanos, pero aguánteme tantito, porque esto está bueno, hermano. Esta es revelación. Mire, están en la cena. Y cuando están en la cena, el Señor Jesús dice: alguien que moja su pan en mi plato me va a entregar, alguien que come conmigo, alguien que está aquí. Y Judas, ya sabemos. ¿Cuántos Judas hay aquí? Levanten la mano. No hay, no vinieron. Se fueron a ver el América, está bien. O las Chivas, más bien. Entonces, hermano, escuche esto bien tremendo. Juan se recarga sobre los hombros del Señor, en el pecho del Señor, y con dolor en el alma le dice: Señor, ¿seré yo? El hombre estaba preocupado. Quiere decir que Juan había alcanzado la perfección, porque el amor perfecto perfecciona el carácter. Ahora, volviendo a la escena del pescadito asado a las brasas, volviendo a esa escena, Pedro le dice: ¿y este qué? Entonces Cristo le responde: si yo quiero que Él se quede hasta que yo vuelva, ¿a ti qué? O sea, en otras palabras, ¿qué te importa? ¿Por qué nos preocupamos más por la perfección o imperfección de los demás, cuando tú eres perfectible? ¿A cuántos les está doliendo? ¿Verdad que sí? Entonces aquí no entran las críticas ni los señalamientos, porque cuando tú alcances la estatura de Cristo, entonces puedes venir a decirle a tu hermano lo que está haciendo mal. Pero por mientras
toléralo, échale ganas y ayúdale, y tú haz lo mejor para la gloria de Dios. Porque ese es el amor que perfecciona, el amor que perdona, el amor que acepta, el amor que ayuda, el amor que levanta, el amor que tolera, el amor que nos hace, hermanos, estar juntos y alabar y bendecir a Dios. Vuelvo a leer, porque ya me enojé. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero, hermano. Perfecciona tu relación con Dios, perfecciona tu relación en tu matrimonio, perfecciona tu relación con tus hijos y perfecciona tu servicio a Dios, hermano. Amén, santos. Pónganse de pie porque ya me enojé. Acompáñeme en oración.